Presidente, señor López, se ha publicado hace unos días una información de extrema gravedad, un caso de presunta ocultación de pruebas en el seno de la corporación. Le hablo del caso Loterías, donde bajo su dirección se ha pasado de la negligencia a la presunta ocultación. Por eso le pregunto, ¿es transparencia que la Dirección de Recursos Humanos secuestre nuevas pruebas clave bloqueando su envío a la unidad de cumplimiento para impedir que se investigue el agujero de más de 1 millón de euros que su gestión les ha costado a todos los españoles? Señor López, ¿así fomenta la transparencia en Radio Televisión Española? Muchas gracias, señor Ibáñez. No es de mi gestión. Muchas gracias. Mire, señor López, esto es un escándalo de manual, un incumplimiento contractual reiterado que ha supuesto un agujero de más de 1 millón de euros. Y no fue un error, fue una decisión consciente, continuada y, como ahora sabemos, también ocultada. Prolongaron 6 meses el procedimiento de auditoría y cumplimiento, lo que llevó a solicitar sanciones por faltas muy graves para el director comercial y la directora de Antena. Se buscaron y se asignaron responsables. Hasta ahí el procedimiento seguido. Pero los directivos señalados demostraron con correos electrónicos y con WhatsApps que la responsabilidad última de esas decisiones no era suya, sino que provenía de la propia presidencia interina y del comité de dirección. Y aquí es donde el caso pasa de ser una mala gestión a ser un caso de ocultación de pruebas, porque, según consta en esa información publicada, escondieron dichas pruebas a la Dirección de Auditoría y Cumplimiento. Enviaron tan solo un resumen ejecutivo edulcorado, archivaron posteriormente el caso argumentando una prescripción que con esas pruebas debería de haberse reabierto de inmediato. Oiga, señor López, ¿por qué ocultan esos WhatsApps y correos? Fácil, porque esos documentos demostrarían que la cadena de mando que ordenó incumplir el contrato con Loterías estaba en la cúpula directiva de Radio Televisión Española. Y demuestra también que dieron orden de priorizar ciertos contenidos de la parrilla por encima de las obligaciones contractuales, asumiendo un riesgo económico que sabían perfectamente que existía. Señor López, es usted el responsable de aplicar una omertá institucional, protegiendo a los suyos, permitiendo que un quebranto millonario de dinero público quede sin castigo mientras el resto de las pruebas desaparece en los cajones de su directiva. No merecemos que, por una parte, pidan millones de euros para garantizar el funcionamiento de Radio Televisión Española y, por otra parte, incumplan contratos, pierdan dinero y, además, lo tapen y lo oculten. Señor López, usted estará encantado porque en su autocalificado como brillante currículum ya podrá incluir un nuevo mérito, el de la administración desleal. Lamentable, señor López. Muchas gracias, señor Ibáñez. Si me puede indicar en cuándo he dicho yo que mi currículum es brillante, se lo agradezco. Si no, pues será otro bulo. Mire, señor Ibáñez, le voy a decir una cosa en relación con el asunto de loterías. En el asunto de loterías, una vez que se recibió el informe por parte de auditoría y cumplimiento, se trasladó a Recursos Humanos y Asesoría Jurídica. Ambos convienen que no hubo infracción y que si la hubiera está legalmente prescrita. Me parece muy interesante, yo le puedo aportar esos informes sin ningún tipo de problema, es más, ya probablemente usted los tenga, pero mire, me llena de orgullo que ustedes se preocupen ahora tanto por el tema de la transparencia. Hace tiempo les traía tan sin cuidado que a día de hoy no sabemos, por ejemplo, por qué el director de Televisión Española en su época autorizó en contra del criterio de la Dirección Económica Financiera un contrato con José Luis Moreno en contra del criterio de la Dirección Económica Financiera. Mire, la transparencia a ustedes les ha traído sin cuidado. ¿Sabe usted, señor Ibáñez, lo que era el doble circuito de nóminas en Radio Televisión Española? Probablemente usted no lo conozca, pero yo se lo voy a contar. Mire, hablando de transparencia, era un canal paralelo dentro del sistema de contabilidad que utiliza la empresa con acceso restringido a 4 personas. Ha oído bien, 4 personas, y en el que se gestionaba información especialmente sensible, incluyendo los datos retributivos de ciertos directivos, consejeros y presentadores con los salarios más altos. Mire, hoy en Radio Televisión Española se publica hasta el último céntimo de los contratos y de los salarios de alta dirección, algo que ustedes no hicieron. Hoy en Radio Televisión Española se publican todos los contratos con nuestros proveedores de contenidos. ¿Por qué intentaron ocultar el contrato con el señor Cerezo?
hasta que la Audiencia Nacional les obligó a sacarlo a la luz. Y en Radio Televisión Española se publica hoy el coste de sus programas de entretenimiento, no como ustedes, que intentaron ocultar también el coste de MasterChef. Mire, sinceramente, se lo digo desde el afecto, señor Ibáñez, usted se está pegando un tiro en el pie con esta pregunta. Muchas gracias. Hoy le propongo hablar de cómo se está gestionando el dinero de todos los españoles en Radio Televisión Española, porque más allá de los titulares hay datos que preocupan. Un supuesto superávit, que no se entiende sin 63 millones de euros de inyección pública, un incremento en 2025 del gasto en producción externa hasta los 278 millones de euros, un 22% más de 34 millones se han destinado a programas cuestionados por el propio Consejo de Informativos por falta de pluralidad y sesgo político, un coste desorbitado de los derechos deportivos, 205 millones de euros en 2025 y contratos millonarios con productoras externas, en algunos casos por encima de los 50 millones de euros. La pregunta es sencilla. ¿Dónde está el control del gasto? Porque Radio Televisión Española no es una empresa cualquiera. Está sujeta a una legislación específica y al control económico del sector público a través de la SEPI. Sin embargo, lo que perciben los ciudadanos es más gasto, más externalización y menos explicaciones. Y eso genera una preocupación legítima, que no estemos ante una mejora del servicio público, sino ante un aumento del gasto sin un control claro. Señor López, es necesario saber si el dinero de todos se está gestionando con rigor o se está despilfarrando. Por eso le hago esta pregunta. ¿Considera que Radio Televisión Española debe aspirar a la sostenibilidad financiera de la corporación? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorente. Siento tener que predicar en el desierto porque creo que he contado las cifras de las cuentas que vamos a formular mañana como 18 veces aquí esta mañana, pero usted dice que eso no existe. Pero sí existe, es el elefante que está aquí en el centro de la habitación y existe ese superávit y no viene producido, señora Lorente, por la aportación extraordinaria de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Porque, sabe, si coge el resultado de explotación, hay 71 millones en positivo y la aportación fueron 63. Y es muy claro lo que ha pasado. Cuando recibimos esa aportación, nos pusimos a gestionarla de tal manera que solo fuera necesario tocarla en caso extremo y no ha sido necesaria. Y esa es una buena gestión. Mire, señora Lorente, no podemos hacer, y lo he dicho antes, cálculos de servilleta. Hay que coger un Excel y ver por columnas cuáles han sido los gastos y cuáles han sido los ingresos. Y yo estoy dispuesto a sentarme con su señoría y con su grupo parlamentario y a que veamos las cuentas, capítulo por capítulo y epígrafe por epígrafe. Y si ustedes luego quieren criticarme, háganlo, pero háganlo con conocimiento, no lo hagan repitiendo lo que han leído en un medio de comunicación al que ustedes subvencionan con publicidad institucional y que no tiene las cuentas reales de Radio Televisión Española. Muchas gracias, señora Lorente. Sí, gracias, señor presidente. Señor López, estamos hablando de gestión, de prioridades y de modelo. Y cuando uno analiza los datos, la conclusión es clara. Más gasto, más externalización y más dependencia del dinero público. Porque ese supuesto éxito del que usted habla descansa sobre 63 millones de euros adicionales. No es un milagro de gestión, es un maquillaje contable sostenido con el dinero de todos. Y eso no es eficiencia. Eso es dependencia. Pero hay algo aún más preocupante. Cuando el gasto crece y la credibilidad baja, el problema deja de ser económico para convertirse en institucional. Nosotros apoyamos la televisión pública, como esas autonómicas que usted tanto critica, aunque funcionen, como el Canal Sur. El problema no es que sean públicas, el problema es cuando se convierten en herramientas al servicio de un gobierno. Una televisión pública tiene que ser creíble y cuando se difumina la pluralidad se confunden información y entretenimiento y cuando la percepción ciudadana empieza a cambiar, Radio Televisión Española deja de ser la televisión de todos para convertirse en Telepedro, la televisión del presidente del Gobierno. Y eso sí que sale caro, señor López, porque la credibilidad que se pierde no se recupera con un presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorente. Me dice que ha analizado los datos, pero ¿qué datos ha analizado usted si no tiene las cuentas? Si las cuentas se formulan mañana, ¿cómo va a analizar las cuentas si no las tiene? Mire, señoría, usted está haciendo simplemente una intervención sobre la base
de datos erróneos publicados por un periódico recientemente. Pero ya veo que a su señoría no le interesa la realidad de los datos, le interesa simplemente los eslóganes políticos para luego que los puedan subir a sus redes sociales. Pero yo estoy aquí para gestionar, no para gestionar mis redes sociales, sino para gestionar la empresa. Mire, le voy a decir de nuevo, porque creo que no ha quedado lo suficientemente claro. No hemos gastado la aportación extraordinaria que nos realizó la SEPI y va a pasar al Fondo de Reserva de Radiotelevisión Española. Por lo tanto, señora Lorente, le pido, por favor, que estudie las cuentas, que nos reunamos. No tengo ningún problema en reunirme con su grupo y mirar las cuentas línea por línea, pero por favor, utilicemos datos exactos, no datos erróneos o sesgados, porque creo que tenemos que mantener un nivel en el sitio en el que estamos. Muchas gracias. Señor López, la televisión pública tiene la obligación de garantizar el pluralismo, la neutralidad y la veracidad en su información conforme a su mandato de servicio público. Y esos principios se concretan cada día en decisiones muy claras, en qué se cubre, cómo se cubre y también en qué se decide no cubrir. Radio Televisión Española no es un medio privado, lo pagamos todos los contribuyentes y no puede actuar con criterios ideológicos. Sin embargo, lo que estamos viendo no responde a esos principios. Por eso le pregunto, ¿cree usted que Radio Televisión Española está actuando conforme a los valores constitucionales? Muchas gracias, señora Díez. Mire, por supuesto que sí, estamos promoviendo los valores constitucionales. Por ejemplo, no difundimos bulos durante la campaña electoral sobre la seguridad del voto ciudadano cada vez que tenemos unas elecciones autonómicas o generales y utilizamos a Verifica RTV para disipar aquellas dudas y que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad. Muchas gracias.